Ya. Bueno, la clase de hoy día usted ya les había dicho que era respecto al apego adulto. Pero en los cursos anteriores, en los semestres donde tuvieron bases psicoafectivas y el año pasado donde vimos salud fetal, abordamos de alguna manera el apego. ¿Qué conocimientos tienen ustedes hasta hoy día respecto al apego? ¿Qué es? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué se da? Lo que sea que sepan de la... Es como una forma de generar un vínculo afectivo. ¿Ya? Que se da con el tiempo entre dos personas, ¿Ya? ¿Qué más? que es lo que ayuda para el desarrollo social, en plan, cómo reaccionar a las personas, a las emociones. ¿Ya? ¿Y qué es necesario entonces para que podamos desarrollar un apego? Podemos Compartir Contacto con desarrollar... físico, ¿Cómo? contacto físico. ¿Ya? ¿Se puede dar un apego entre cualquier persona y otra? o sea, cuando hay como una relación de por medio, digo, pero alguien desconocido, no. No, ¿verdad? Y tampoco necesariamente el apego se va a dar porque tengamos un vínculo sanguíneo. Tiene que haber una relación estrecha donde estén involucrados los afectos, o por lo menos relaciones interpersonales cercanas, constantes. Vamos a ver hoy día que los apegos tienen ciertas características y que hay distintos tipos de apego. Porque es importante abordar el apego no solo desde el momento del nacimiento y que es importante el apego las dos primeras horas de vida. Yo les decía el año pasado, o el semestre pasado, cuando vimos en salud fetal, que si bien las primeras 2 horas de vida es importante para generar un apego, es algo que nosotros podemos desarrollar a lo largo de la vida y se puede modificar, no tenemos que decir eh, cómo catalogarlo o encasillarlo de determinada manera, porque después se puede ir modificando, podemos trabajarlo, podemos sanarlo también. Vamos a ver que hay modelos de apego, distintas teorías, donde habla algunos autores que para que se cree el apego, para que se forme en nuestra personalidad y sea parte de nuestro desarrollo, tenemos que tener distintas influencias. Y una de esas habla que el apego se va a desarrollar y vamos a formar un tipo de apego dependiendo de las experiencias tempranas en la vida, los primeros años de vida y cómo nos relacionamos con nuestro cuidador, sea la mamá, el papá, la abuela, con quien sea que ustedes se vayan criando, con esa persona y las experiencias que tú vives con esta persona son las que van a determinar en parte el apego que tú vas a desarrollar después como adulto. También habla que hay un componente ambiental donde el entorno y cómo tú te relacionas con lo que te rodea, las necesidades de tener control sobre las cosas que te suceden o cómo te vinculas con otras personas, van a modelar la forma en que tú luego formas un apego. Y por último, habla que hay una parte de cada persona eh, que va a depender de las habilidades que yo tenga, habilidades personales ya desarrolladas o potenciales que yo puedo querer desarrollar, que van a influir también en el apego que yo
voy a desarrollar y cómo voy moldeando esa manera de relacionarme con los otros. Como por ejemplo, el organísmico habla de que si yo en las etapas tempranas de la vida, cuando desarrollo, por ejemplo, una dificultad con los papás, y de la manera en cómo uno logra resolver esas dificultades, ya sea muy niño, como cuando a los niños les dan pataletas, ¿no es cierto? O si tú le pides algo a tu mamá, cómo responde tu mamá ante tus necesidades. Uno va desarrollando ciertas habilidades personales y uno sabe de qué manera actuar para conseguir determinadas cosas. O si yo tengo algún problema, la manera en cómo yo resuelvo los problemas, las dificultades, eh, estas son las que van a modelar mi tipo de apego. ¿Se entiende hasta acá? Los tres componentes que van a formar mi apego, mi forma de relacionarme con los otros. Van a haber experiencias en la infancia temprana, cómo es mi entorno, cómo son las personas que me rodean conmigo, los recursos que yo tengo, y las habilidades personales, las que ya he desarrollado o las potenciales que yo pudiera desarrollar. Hay ciertos conceptos básicos que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos del apego. Cuando nosotros tenemos una experiencia de vida, que es un poco lo que conversábamos en la reunión que tuvimos con la mesa interina y el centro estudiante de Reñaca, cuando nosotros tenemos experiencias en la vida que pueden ser no tan gratas, llegado un punto de reflexión donde yo miro hacia atrás, pese a que nos puedan haber ocurrido situaciones que fueron difíciles, a lo mejor que nos marcaron, que no fueron tan gratas, que requirieron trabajo para nosotros, todas esas experiencias que nosotros vivimos nos sirven para enfrentar las experiencias nuevas que se puedan presentar. Como por ejemplo, si yo hoy día me saco un rojo, claro, no es grato para nadie tener una nota reprobatoria, pero yo de esa experiencia voy a sacar ciertos aprendizajes, como por ejemplo, no me sirvió estudiar el último día, eh, quizás debía haber leído el material complementario, no me debía haber quedado solo con lo de la clase, o en realidad le dediqué poco tiempo, pensé que iba a ser más fácil la prueba. Entonces, dentro de todas las cosas que nosotros vivimos, hay cosas que nos van a enseñar unas más que otras. Si bien las experiencias gratas son más placenteras, las experiencias difíciles, las que nos desafían a cada uno, son las experiencias que nos permiten crecer y nos van a enseñar para afrontar nuevas situaciones. Porque si en la vida siempre nos va bien, no tenemos ninguna dificultad, no vamos a tener herramientas que desarrollar o herramientas que adquirir para en algún momento futuro buscar una solución, saber cómo actuar frente a determinadas situaciones. Entonces, el apego nos habla que de todas las experiencias que nosotros vivimos durante nuestra vida, buenas y malas, siempre van a ser experiencias que nos permitan determinar cómo vamos a actuar nosotros a futuro. A pesar de que nosotros estamos en un constante crecimiento, cuando nos desarrollamos en una familia, crecemos, nos criamos, cómo piensa nuestro entorno siempre va a influir en lo que pensamos nosotros también. Puede llegar un punto, a lo mejor como en la adolescencia, que hayan cosas que lo que creen mis padres o mi familia
necesariamente esté de acuerdo con lo que yo misma pienso. Pero sin embargo, siempre las creencias eh, y los modelos, los estilos de vida que tenemos en nuestra familia, en nuestro crecimiento, sobre todo en la primera infancia, van a determinar en cómo nosotros razonamos. Les doy un ejemplo con la alimentación. Si en mi casa se acostumbra a siempre comer mucho pan, o si en mi casa son vegetarianos, lo más probable es que yo mantenga ese estilo de vida hasta que llegue cierto punto, ¿no es cierto?, que te haga vivir cierta experiencia, que tú logres hacer un cambio. Pero generalmente nuestras creencias respecto a la sexualidad, cómo nos relacionamos con los otros, a, a cómo estudiamos, a si le tomamos relevancia a los estudios o no, tienen que ver con las experiencias que nosotros vivimos en nuestro hogar. Y eso tiene que ver también con las creencias. Ustedes van a ver que a lo largo de la carrera las creencias es uno de los aspectos más difíciles de erradicar y que nos dificultan cuando nosotros hacemos educación, porque el modelo de creencia, por ejemplo, cuando tenemos una mamá que está embarazada, vamos a encontrar que su familia le puede decir, ah, ahora tienes que comer por dos, o cuando están amamantando, ah, tienes que tomar agüita de avena. Ese sistema de creencias es muy difícil erradicarlo y nosotros no podemos llegar y decirle a alguien, no, tú no tienes que creer eso, porque está dentro de las convicciones, está dentro de su historia familiar. Entonces, así con nosotros hay cosas también que nos han quedado grabadas y que nos van a hacer que tengamos cierta conducta predeterminada para relacionarnos con otras personas. Y bueno, las experiencias de padres e hijos no siempre son las únicas relevantes, eh, porque puede ser otra persona que ha sido, como el Chile Crece muy bien lo dice, ahora ya no te preguntan por los padres, sino que son los cuidadores o el familiar significativo. Cómo nosotros nos relacionamos con estos familiares significativos nos van a marcar o van a afectar en cómo nos relacionamos en las futuras relaciones. ¿De qué va a depender un poco cómo se va moldeando el tipo de apego y cómo yo me relaciono con otro? Es de cómo nosotros hoy día, en el presente, yo invoco recuerdos y la sensación que yo tengo respecto a esos recuerdos pueden ser tres. Puedo recordar que mis padres o mis cuidadores fueron cálidos, afectivos. Eso nos da más probabilidades que yo tenga un tipo de apego que se llama seguro. Si yo recuerdo que mis padres eran fríos, distantes, habitualmente, no sé, pues, me retaban, eh, o siempre, por ejemplo, hay personas que se quejan que siempre le dan la preferencia al hermano, por ejemplo. Si cuando yo recuerdo a mis padres en la infancia evoco esos sentimientos, estamos hablando que uno tiene más tendencia a formar un apego evitativo. Y si yo encuentro que hay padres que son injustos, donde a veces me hacían cariño, pero después yo siento que me dejaban sola, o a veces yo hacía algo y me felicitaban, después podía hacer lo mismo y no pescaban o me retaban, esa ambivalencia, esa como injusticia o no tener claridad cómo tus padres iban a reaccionar, es lo que nosotros llamamos que pueda desarrollar un apego ansioso o ambivalente. Ahora, cuando hablamos de un apego seguro, vamos a ir viendo que hay ciertas creencias y actitudes que van a determinar el cómo son una persona. Y aquí nosotros en las distintas características que vamos a ir viendo, se van a poder sentir algunos identificados o van a decir, oye, esta persona es así, es como este tipo de perfil dentro de las creencias y actitudes que nos van a llevar a un apego seguro. Vamos a ver que son personas que en general tienen pocas dudas sobre sí mismos. Son personas que generalmente le caen bien a los demás.
no sé, yo he escuchado que las personas mayores le dicen a veces que son livianitas de sangre, no sé si ustedes han escuchado ese término alguna vez. Em, Sí, Sí, yo lo he escuchado varias veces. Ya, ese tipo de personas son como las que pudieran ser el perfil de un apego seguro. Son personas que tienen poco conflicto, eh, cuando hablan uno pareciera, independiente de lo que pueda pasar por su interior, ¿no es cierto? Uno ve que es una persona segura de sí misma. eh, Son personas que confían en los demás, que creen que hay personas buenas, que sienten que pueden generar amistades y que pueden confiar en otras personas, eh, y que además no tienen un, eh, no hacen acciones por interés. Por ejemplo, eh, hay personas que dicen, ya, yo te hago un favor, pero después tú me tienes que hacer tal cosa. No, son personas que si uno les pide un favor, lo van a hacer, no te van a poner condiciones, eh, son personas más bien fácil de llevar. Ahora, dentro de las creencias y actitudes que nosotros podemos ver en una persona donde vamos a visualizar que pueda haber desarrollado un apego evitativo, son personas que generalmente andan sospechando de los demás. Y nosotros los podemos ver, ustedes a lo mejor pueden tener a familiares, amistades, donde siempre va a haber esta persona que dice, no, me tinca que esta persona tiene otra intención, o me tinca que esta persona me está pelando, me tinca que esta persona es estafadora, es sinvergüenza. Tienen la percepción de que ellos nunca pueden confiar ni contar con otra persona porque los van a defraudar, eh, tienen problemas con la confianza, siempre están dudando de la honestidad de los demás y cuando están en situaciones sociales prefieren no relacionarse mucho con los demás y van siempre a estar con personas que ellos ya conozcan, estableciendo como conversaciones superficiales, pero no son personas que van a estar siempre dispuestas a relacionarse con gente nueva, con desconocidos, que sean de hacer amistad fácil. Las personas con un apego evitativo o ambivalente, nosotros podemos ver que son complicados, que uno nunca sabe cómo van a reaccionar, eh, son como un poco impredecibles, son unas personas que, no sé, a mí me pasa que hay personas que me provocan un sentimiento de que son difíciles de leer, como que no tengo claridad de cómo son realmente, uno no sabe si los llega a conocer de verdad. Eh, lo que el entorno puede hacer en una persona que haya desarrollado un apego evitativo ambivalente, lo que puede hacer su entorno difícilmente va a afectar en sus decisiones o en sus conductas. Ellos siempre van a ser un poco más llevados a su idea y tienden a hacer lo que ellos quieren y no dejan que otra persona controle su vida, aunque aparentemente uno pueda pensar que sí. Más adelante lo vamos a ir viendo por qué. Si yo tuviera que caracterizar eh, los apegos, sería un poco este el perfil. Una persona con apego seguro, eh, abierta a recibir cosas nuevas, a conocer cosas nuevas, se siente seguro. Eh, Sin embargo, el ansioso siempre está, o el evitativo, eh, tienen problemas para relacionarse, ya sea uno porque desconfía y, y prefiere no acercarse a los demás, o hay otra persona que se acerca y actúa dependiendo de cómo sea la situación del momento. Nos vamos a encontrar que los ambivalentes a veces pueden reaccionar muy amistosamente y otras veces pueden hacer un desaire.
Cuando nosotros perfilamos los apegos, también vamos a ir diferenciando que los objetivos y necesidades de estas personas van a diferir bastante. Por ejemplo, una persona que tiene un apego seguro va a ser una persona que le gusta establecer una relación con otra persona, ya sea relaciones de amistad, un pololeo, tiene buena relación con su familia, genera lazos estables y es capaz de confiar íntimamente en otra persona. A lo de las relaciones íntimas es establecer una conexión donde le puedan contar cosas de su vida, puedan compartir cosas a lo mejor que son más privadas. Y la característica del apego seguro tienen que tener siempre en consideración que pese a que puedan pedirle consejo a otra persona, puedan contarle sus problemas, eh, nunca van a dejar de ser independientes y van a tomar la decisión pensando en ellos y no en caerle bien a los demás o hacer lo que la otra persona le diga porque sí o porque no quiere separarse, sino que ellos van a tener esta relación de equilibrio entre cercanía con el otro, pero autonomía. El evitativo, en relación a sus objetivos, van a tener siempre la necesidad de mantener la distancia, no cuentan nunca cosas de su vida privada. Si ellos establecen una conexión de intimidad con otra persona, es para el beneficio propio. ¿Se acuerdan que yo les decía que el apego seguro no hace cosas por recibir algo a cambio? Que cuando hace un favor no lo hace condicionado, lo hace porque quiere hacerlo desinteresadamente. La persona que desarrolla un apego evitativo generalmente cuando hacen algo, cuando tienen un propósito, es porque van a hacerlo en beneficio propio, no necesariamente en el beneficio de los demás. Y esto no es porque ellos sean malos o porque no quieran la felicidad del otro, sino que es porque tienen un gran miedo a que a ellos en algún momento lo rechacen y los puedan herir. Recuerden que esta persona con un apego evitativo es la persona que va a recordar que sus padres eran injustos. Probablemente sus padres le provocaron eh, como que le rompieron el corazón. Entonces ellos con las relaciones que forman posteriormente, ellos quieren evitar ese rechazo. Ellos quieren evitar el sentirse abandonado por sus padres o el sentirse abandonado por sus seres queridos. Entonces ellos adoptan distintas conductas para poder protegerse. Y es por eso que ellos aprenden durante el transcurso de su vida a tener una autonomía e independencia que ellos no la transan mucho, porque no quieren depender de otra persona para conseguir lo que ellos quieren. El ansioso o ambivalente son personas que van a hacer lo que sean por establecer una intimidad con otra persona, aunque eso les genere un estrés. Yo les decía que son niños o sea, son personas que recuerdan a sus papás que cuando niños los papás no actuaban siempre de la misma manera. Entonces ustedes tienen que imaginarse que son adultos que van a hacer lo que sea por mantener a una persona al lado. Tienen un miedo terrible al rechazo, al igual que el evitativo. Sin embargo, este es capaz de transar su autonomía, sus creencias, está dispuesto a renunciar a muchas de sus necesidades con tal de mantener a esa persona al lado. Ellos dedican mucho tiempo a hablar y pensar de sus propias relaciones. Entonces yo les voy a poner una imagen acá de un ansioso o ambivalente, que es la típica persona que a la pareja le dice a todo que sí, aunque no le guste, o a las amistades les dicen que sí, que las apoyan en todo, pero realmente no necesariamente va a ser lo que piensan, porque siempre están haciendo lo que sea con tal de mantener a esa otra persona al lado.
Em, y yo creo que más de alguna ha tenido algún amigo, algún familiar, que cuando están hablando de algún problema, esta persona siempre vuelve a, a sus experiencias personales. Están hablando, no sé, tuve un accidente, hoy no, es que yo me caí ayer y me fracturé la pierna. No sé, a ellos siempre le pasa lo mismo y más grande que a uno. Cuando tenemos en una conducta planes y estrategias de cómo van a actuar, eh, las personas que tienen un apego seguro reconocen su estrés y son capaces de poner límites, eh, determinando que es algo que no está siendo saludable para ellos, cambiando la estrategia quizás en lo que quieren, en lo que van a hacer para conseguir su objetivo. Eh, Sin embargo, son personas que también son capaces de reconocer todas sus emociones y que las expresan de manera asertiva o constructiva, de modo que si hay algo que a mí me molesta, yo no voy a negar que eso a mí en este minuto no es de mi agrado, no es lo que yo quería, pero tampoco voy a actuar sin pensar, sino que son capaces de determinar el nivel de importancia y manifestar el enojo de una manera apropiada. Entienden que los sentimientos negativos no es bueno reprimirlo, ni, ni quizás un llanto, la ira. Siempre es bueno expresarlo, pero también teniendo en consideración que me estoy relacionando con otros y que cuando yo, por mucha rabia que yo tenga, a ver, si yo me conozco y sé que cuando me da mucha rabia yo exploto y soy capaz de decir cualquier persona y puedo herir a otras personas, a lo largo de la vida se van controlando. No es que ellos nazcan y siempre lo hagan perfecto, pero van reconociendo cómo actúan y lo van moldeando para no generar daño, pero sí expresar sus sentimientos. Y son personas que tienden a pedir ayuda cuando lo necesitan. El evitativo tienden a minimizar sus emociones porque como lo habíamos visto antes, son personas que cuando van a una fiesta no se mezclan con nadie, a menos que les sea de utilidad. Si se acercan a alguien de primera instancia, se acercan a personas que conocen. Y estas personas, acuérdense también, que no generan intimidad fácilmente con otras personas. No les gusta mostrarse como realmente son o compartir aspectos de su vida privada. Estas personas hacen pocas revelaciones íntimas, generalmente no piden ayuda porque si no ya estarían demostrando que hay una debilidad en ello. Además de no demostrarle a los demás sus emociones, ellos tienen dificultad para reconocer y cuando algo no está bien, ellos sienten una molestia, pero son personas que les cuesta distinguir si están enojadas, si se sienten frustradas, si están decepcionadas, porque no se conocen, no conocen cómo ellos reaccionan ante sus sentimientos o cómo reaccionan con determinadas situaciones que involucran sentimientos. Y un ejemplo de una persona evitativa, que no necesariamente puede ser siempre un apego evitativo, pero hay un perfil de, para que ustedes entiendan eh, de cómo son estas personas. Cuando a alguien le dan un diagnóstico, eh, no sé, por ejemplo, hoy le salió la presión alta y le dicen, oh, yo creo que usted es hipertenso. Se va a tener que hacer un control seriado los días siguientes para evaluar y ver si usted va a tener que tomar medicamentos. Y esta persona no, si tiene que haber sido esa vez nomás y no se toma nunca el control seriado y va de nuevo al médico por otra cosa y de nuevo le dicen, hoy usted tiene la presión alta y de nuevo no hace caso
O las personas cuando le diagnostican la diabetes y le dicen que tienen que cambiar su régimen, no respetan nunca el régimen, pero no porque no lo quieran hacer o se quieran dañar, sino que porque les cuesta asumir alguna condición determinada. El ansioso ambivalente tienen demostraciones intensas por los otros, ya eh, sea la situación que vivan, van a demostrar altos niveles de felicidad, son muy histriónicos, cuando se enojan explotan, cuando algo les parece triste lloran con escándalo. Eh, Aquí nosotros estamos viendo los extremos de cada una de las personalidades, pero ustedes tienen que entender que hay matices y nosotros podemos ir identificando en las otras personas que tienen tendencia hacia una más que la otra. Son personas que siempre están dispuestas a colaborar, pero no porque les nazca ser altruistas, sino que es para que los demás no los rechacen. Habitualmente vemos que estas personas tienen bajos niveles de autoestima, es por eso que siempre están tratando de darle el gusto a los otros para ser aceptados, y tienen altos niveles de ansiedad, les cuesta manejar mucho la ansiedad y el estrés, y son menos conscientes de sus reacciones. Ellos no se dan cuenta que cuando, como yo les decía, hacen escándalos, cuando se enojan o lloran muy intensamente, ellos no se dan cuenta que ellos reaccionan con esa intensidad. Y bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué impresión tienen del tema que estamos abordando? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden resumir o ver hasta ahora? ¿Han sentido que se identifican con alguno más que otro o identifican quizás alguna persona cercana con estas características? Sí, la Cuenten. verdad es que sí. Sí, a mí me pasó igual. Como que iba pasando por cada, el apego seguro, evitativo, ambivalente, decía, tengo esto. Entonces tengo como un poquito de todo y dije, igual es raro, hasta que dijo usted que todos podíamos, como, ¿cómo se dice? Cuando estamos más tirados hacia un lado. De ahí como que me calzó un poco más todo. Sí, tenemos ciertas tendencias a, dentro de algunas conductas, dentro de algunas áreas, nosotros podemos tener una tendencia más hacia uno que hacia otro, pero eso no quiere decir que nosotros si en algún momento nos encasillamos, nos vamos a quedar siempre en eso. Por eso yo les decía en algún momento es importante entender que también el apego se puede sanar, se puede cambiar, y en la medida que nosotros vamos reconociendo estas características, nosotros podemos tratar de ir y caminar hacia un apego seguro. Si nosotros no lo desarrollamos con nuestros padres, eso no significa que nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos o con nuestras personas cercanas más adelante. Nosotros tenemos que tratar de identificar en cuál estamos más o menos, y eso nos va a dar pie a cómo nosotros podemos hacerlo de una mejor manera con los demás. Yo creo que la mayoría de las personas en general no tenemos nunca un apego seguro. Siempre recordamos a los papás más en algún extremo evitativo o ambivalente, donde sobre todo si tienes más hermanos, van a sentir que los papás le podían dar más preferencia a otro hermano, o si se criaron con una abuela también, a lo mejor a un primo. eh, o definitivamente hay personas que pese a que los cría su abuela o su tía, eh, o incluso la mamá, cuando hay una separación, hay personas que les pesa mucho más el abandono de algún familiar, el que no se sintiera querido por alguien más que lo que sí le dieron. Y es por eso que yo les digo que se puede ir sanando en el transcurso de la vida, se puede ir mejorando, se puede ir reconociendo
qué es lo que a mí me pasa y puedo hacer una tendencia hacia lo que yo quiero también. Vamos a hacer una pausa pequeñita, ahora unos 10 minutos, y volvemos a las 4